Buenas noches a todos los participantes. Hoy tenemos nuestra tercera sesión sobre este tema que son los ilícitos tributarios. Hoy vamos a contar con la presencia del doctor Milton Álvarez Laura, que va a exponer sobre el análisis de la jurisprudencia en el ámbito de las contravenciones tributarias. Nos va a hablar sobre lo que es la importancia de la jurisprudencia en la resolución de los conflictos tributarios y fundamentalmente en esta parte que hace a las contravenciones tributarias. Así también nos va a generar unas pautas para citar correctamente y de manera adecuada la jurisprudencia y también va a ser cita de bastantes eh, resoluciones que han sido emitidas tanto en el ámbito constitucional como por el Tribunal Supremo de Justicia para ver que les pueda colaborar en sus conocimientos. Eh, Debemos destacar que el doctor Milton Álvarez Laura es un profesional abogado, especialista en la materia tributaria con más de 12 años de experiencia y ha sido funcionario público en el Servicio de Impuestos Nacionales, en la Gerencia Grande de Contribuyentes, en la Unidad Contencioso Tributaria. También ha sido docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades e instituciones del país y ha publicado varios libros y artículos en materia tributaria. Lo invitamos pues al doctor Milton Álvarez Laura para que pueda exponer esta parte tan importante que es sobre la jurisprudencia vinculada al ámbito de las contravenciones tributarias. Muchas gracias, estimado doctor Boris. Conforme tenemos el programa de este webinar que hemos presentado en esta oportunidad, hoy eh, vamos a ver lo que es la jurisprudencia, el análisis de la jurisprudencia relacionado a lo que son las contravenciones tributarias. Bien, déjenme compartir la diapositiva. Bien, empecemos. En primer lugar, verificar cómo es el concepto general de jurisprudencia. Un concepto básico que se maneja respecto a la jurisprudencia es aquel conjunto de fallos, ¿no? Dos o más resoluciones, fallos emitidos por nuestros altos tribunales de justicia, altos tribunales dentro de un país que resuelven una controversia que tiene hechos o hechos fácticos similares, ¿no? Entonces, dentro de nuestro sistema normativo, en Bolivia tenemos dos altos tribunales de justicia, que es los que nos interesa, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional. Para efectos tributarios, estos son los dos altos tribunales de justicia que emitirían jurisprudencia. La sentencia constitucional 0148, quebrado 2014, establece básicamente cuáles son los efectos de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Y hace básicamente una referencia a la competencia y a las facultades que tiene el Tribunal Supremo de Justicia de acuerdo a la ley del órgano judicial, ¿no? Una facultad y competencia que tiene el Tribunal Supremo de Justicia en sus salas, en sus diferentes salas especializadas, es sentar y uniformar lo que es la jurisprudencia, ¿no? Y los efectos que tiene la jurisprudencia son un efecto, una vinculación vertical y también una vinculación horizontal. Cuando hablamos del efecto de la vinculación vertical, tenemos que referirnos a lo que es la demanda contencioso tributaria, ¿no? En la demanda contencioso tributaria vamos a ver jueces de primera instancia, vocales de segunda instancia y finalmente lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a la hermenéutica y a las etapas procesales que se tienen, ¿no? La demanda, producto de la demanda, se emite una sentencia. Una vez emitida la sentencia, la parte que se considera afectada puede interponer un recurso de apelación o ambas partes, producto de la apelación, se remiten obrados al Tribunal Departamental de Justicia y el Tribunal Departamental va a emitir lo que es el auto de vista. Posterior al auto de vista se puede interponer recurso de casación y el recurso de casación va a ser resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso, en el materia tributaria, lo que es la sala social primera o la sala social segunda, ¿no? Bien, es obligación de las autoridades jurisdiccionales conocer, ¿no? Y conocer lo que son los fallos emitidos por los altos tribunales de justicia. Es decir,
el juez de primera instancia debe conocer los fallos emitidos o la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia y verificar y aplicar, en este caso, lo que es, ante un hecho análogo, esta jurisprudencia. Entonces, básicamente la vinculación vertical implica el respeto que deben el conocimiento y la aplicación de la jurisprudencia por jueces inferiores a jueces superiores, en este caso, a los autos supremos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia o las sentencias que emite este tribunal. Cuando hablamos de vinculación horizontal, nos referimos, en el caso concreto, en nuestra realidad boliviana, a las dos salas que tenemos, la sala social primera y la sala social segunda, ¿no? Que resuelven controversias tributarias. En este caso, la sala social primera debe respetar y conocer lo que son sus propias sentencias, sus propias decisiones, ya sea por autoridades anteriores, ¿no? Y por las propias autoridades, por su propia sala que se conforma, y también por la sala social segunda y viceversa, ¿no? A eso nos referimos con la vinculación vertical y la vinculación horizontal. Bueno, ahora el respaldo que tenemos respecto a la jurisprudencia básicamente radica en lo que es el principio a la igualdad de su vertiente procesal y también radica en el principio de seguridad jurídica. El principio de igualdad en su vertiente procesal, bueno, conocemos el principio de igualdad en diferentes ámbitos, como un derecho, como una garantía, como un principio, es muy amplio, pero en el ámbito procesal tenemos que señalar y delimitar que ante hechos similares, ante controversias similares, ¿no? Una vez resuelta una controversia, la autoridad que resolvió esta controversia, en casos posteriores, tiene bueno, tiene que resolver la controversia de similar forma, ¿no? Ese es básicamente el sustento que respalda lo que es la jurisprudencia. Y también cuando hablamos del principio de seguridad jurídica, no en el concepto tradicional que se tiene de aplicación objetiva de la norma, ¿no? Sin que la torpeza de autoridades pueda derivar o desviar lo que es la interpretación como tal, sino que todos los ciudadanos en realidad y administración pública también conocen en cierta medida cuál es la consecuencia de la aplicación de la norma, ¿no? Cuando se tiene, por ejemplo, una controversia tributaria o el incumplimiento o un procedimiento sancionador, en este caso un procedimiento de fiscalización con determinadas características, bueno, ya sabemos cuál podría ser el posible resultado por el incumplimiento o por el cumplimiento de la norma como tal, pero también yendo un poco más lejos, también ya sabemos, ¿no? O ya deberíamos conocer cuál podría ser el posible resultado ante una eventual impugnación, puesto que, ¿no? Tenemos que ser también concretos en esta situación porque las problemáticas en materia tributaria, al igual que en otras materias, se van reiterando en el tiempo. Entonces, como se van reiterando en el tiempo, el Tribunal Supremo de Justicia y otras autoridades ya van conociendo y van resolviendo sobre esa situación, ¿no? Entonces, el principio de seguridad jurídica también es importante como respaldo de la jurisprudencia. Bien. Habíamos dicho que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo en este caso, tiene la facultad y la competencia de unificar lo que es la jurisprudencia, ¿no? Y la imposibilidad de que un mismo órgano pueda modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales. Obviamente esto vamos a ver más adelante que la jurisprudencia como tal no se petrifica en el tiempo, sino puede modificarse siempre y cuando existan razones o justificaciones razonables para esa justificación. Además, considerando que estamos en un estado actualmente, un estado denominado constitucional de derecho, entonces los derechos son progresivos, ¿no? Entonces, cada vez más el Estado está fortaleciendo a través de sus fallos lo que es la interpretación de los derechos, no en un aspecto restrictivo, sino un poco más amplio y, en este caso, progresivo de los derechos, ¿no? E interdependiente de los derechos. Ahora bien, eh, si bien hemos hablado respecto al sustento de lo que es la jurisprudencia, al respaldo, a la obligación que tiene el Tribunal Supremo de uniformar y sentar jurisprudencia para que se eviten diferentes tipos de interpretaciones arbitrarias como tal, ¿no? También existen ciertas pautas y ciertos requisitos que se tienen que cumplir a momento de citar jurisprudencia. Ahora bien, esta sentencia constitucional, la 0846-2002, establece cuáles son las pautas para citar jurisprudencia constitucional, señala, ¿no?
Sin embargo, estos mismos elementos sirven para citar jurisprudencia ordinaria emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, porque son básicamente requisitos que se pueden aplicar a ambos escenarios, ¿no? Entonces, un requisito importante dentro de estos es la analogía en los supuestos fácticos, ¿no? Obviamente no vamos a encontrar hechos que sean idénticos, ¿no? Vamos a encontrar problemáticas sustancialmente parecidas, no hechos idénticos, ¿no? Entonces, ante hechos idénticos es posible, digamos, citar o basarnos en jurisprudencia anterior. Es importante ver que los hechos sean similares, ¿no? Además, verificar que el precedente constitucional, señala, no, se encuentre en vigor, es decir, que se encuentre vigente. Y esto tiene que ver con las sentencias en el tiempo, con la jurisprudencia en el tiempo. La jurisprudencia no se petrifica, sino va mejorando o va modificándose en el tiempo. Hay sentencias hito, hay sentencias fundadoras, ¿no? Hay sentencias moduladoras, hay sentencias explicadoras, hay sentencias que reconducen el entendimiento, ¿no? De la interpretación como tal del caso específico. Entonces, es, por un lado, importante que la persona, el operador de justicia, el administrado, el servidor público, el abogado como tal, tenga la revisión, ¿no? Y el cuidado de citar jurisprudencia que se encuentre vigente, ¿no? Y también señalar, acá dice, ¿no? Debiendo compararse el precedente constitucional a aplicarse con la línea jurisprudencial. Bueno, y esto vamos a ver cómo el propio tribunal obviamente basa sus decisiones en su propia jurisprudencia, pero va ampliando un poco el contenido del mismo, ¿no? Va dándole interpretaciones diferentes, va modulando, va redirigiendo tal vez el alcance o va restringiendo un poco el alcance como tal. Entonces, se tiene que ver esta línea jurisprudencial que se puede ir armando en el tiempo respecto a un hecho en concreto fáctico, ¿no? Ahora bien, si tenemos citas o pautas para citar correctamente, esta misma sentencia constitucional establece cuáles son los errores que podría cometerse para la cita de jurisprudencia. En este caso, que no exista analogía en los hechos como tal, ¿no? Tiene que existir analogía, habíamos dicho, entonces tiene que tenerse el cuidado de que exista analogía al momento de citar jurisprudencia. La cita del obiter dictum, ¿no? Entonces, una sentencia, una resolución como tal, tiene tres partes que podría ser el obiter dictum, ¿no? La ratio decidendi y el por tanto, ¿no? La decisión como tal. Entonces, el obiter dictum son citas jurídicas que se hacen, son citas aleatorias, qué sé yo, o relacionadas para resolver la controversia, pero no llegan a ser lo que es el precedente judicial o la parte que se denomina como ratio decidendi, ¿no? Dentro de la ratio decidendi, las razones para resolver la controversia como tal, también podemos encontrar en el ámbito constitucional el precedente constitucional, que es aquella parte en la cual el Tribunal Constitucional establece los alcances de la norma como tal, ¿no? Entonces, tenemos que identificar dentro de estas, y no en todas las sentencias se va a encontrar lo que son los precedentes constitucionales, la ratio decidendi. Hay sentencias del Tribunal Supremo, al igual que el del Tribunal Constitucional, que no tienen esta virtud de ser sentencias hitos o sentencias fundadoras. Hay otras sentencias que simplemente citan jurisprudencia indicativa, que vamos a indicar la diferencia, y simplemente resuelven la controversia, ¿no? Entonces, no todas las sentencias van a tener precedentes constitucionales, ¿no? Algunas van a ser más sencillas, otras van a ser un poco más complicadas, y bueno, de acuerdo a nuestra realidad nacional, ¿no? Y luego de la revisión de bastantes sentencias, vamos a ver que también otras llegan a ser contradictorias, algunas también son vulneradoras de derechos, otras también son restrictivas, ¿no? Bien, cita de la sentencia confirmadora o reiteradora de línea sin hacer mención a la sentencia constitucional fundadora, moduladora o reconductora de línea. Bueno, esta sentencia también es algo pedagógica al momento de explicarnos, ¿no? Que debemos citar, en este caso, la sentencia hito, ¿no? La fundadora como tal. Generalmente estamos acostumbrados, por así decirlo, en el ámbito tributario, en el ámbito legal, no solamente en el ámbito tributario, en diferentes ramas del derecho, el abogado generalmente busca la última sentencia, la actual, ¿no? Sin embargo, debemos señalar que actualmente muchas de las sentencias que se emiten
se basan en sentencias anteriores, ¿no? En el ámbito penal, en el ámbito tributario como tal. Entonces es importante citar, obviamente, una sentencia actual, ¿no? Pero también ir citando sentencias que han ido fundando lo que es esta línea jurisprudencial, ¿no? Cita incompleta del precedente y solo hacer parte de la parte que nos favorece. Obviamente hay que ser objetivo al momento de citar jurisprudencia, puesto que se debe lograr con la cita de jurisprudencia, ¿no? Ya sea en un escrito como tal, una demanda, en un recurso de alzada jerárquico, ya sea en una sentencia como tal, ¿no? O ya sea para fundamentar el acto administrativo de la administración pública. Entonces debemos ser honestos y verificar si evidentemente estamos identificando el precedente constitucional o la ratio decidendi de la sentencia y colocar obviamente en su amplitud, el sentido y el alcance completo, ¿no? No solamente citar aquella parte que nos favorece. Cita del precedente que no está en vigor, obviamente esto tiene que ver con el análisis o con el carácter investigativo que debe existir al momento de revisar las sentencias que se encuentran vigentes y no hayan sido modificadas o moduladas, ¿no? El uso incorrecto de la aplicación de la jurisprudencia en el tiempo. Bueno, en este caso, obviamente verificar que la jurisprudencia se aplique para aquellos casos que todavía no han sido resueltos, ¿no? La jurisprudencia, si bien podría emitirse una jurisprudencia el día de hoy, una sentencia constitucional o un auto supremo que tiene hechos similares a un caso, por ejemplo, que ya está con recurso de casación, que ya evidentemente ya ha pasado el tiempo de la demanda como tal, y esta sentencia como tal puede ser utilizada puesto que todavía no se ha resuelto la controversia, ¿no? Por un lado. Eh, pero obviamente la jurisprudencia ya no podría, bajo los criterios de la cosa juzgada, ¿no? Del principio de la calidad de cosa juzgada de una sentencia, del principio de seguridad jurídica, además, modular entendimientos de casos ya resueltos, ¿no? Bien, veamos el valor de los precedentes judiciales para la autoridad de impugnación tributaria, ¿no? Este es un tema también importante de revisar. La autoridad de impugnación tributaria, de manera uniforme, ya sea en sus resoluciones de recursos de alzada, en sus resoluciones de recurso jerárquico, cuando el contribuyente o hasta la propia administración citan sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, señalan que estas no son fuentes del derecho tributario, ¿no? Esa es la fundamentación que tiene la autoridad de impugnación tributaria. Sin embargo, debemos señalar que si bien, digamos, no llegarían a ser fuente del derecho tributario desde un aspecto de vista formal, ¿no? Pero, como ya lo ha señalado el propio Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? La máxima autoridad que tenemos respecto a la interpretación de la norma ordinaria, ¿no? El Código Tributario, Ley 843 y otras leyes, es el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, y además, obviamente, bajo el principio de control judicial y sometimiento pleno a la ley y legalidad, todas las resoluciones que emiten las entidades administrativas, en este caso la Autoridad General de Impugnación Tributaria, están sujetas al control de legalidad a través de una demanda contenciosa administrativa. Entonces, no me parece correcto desde mi perspectiva que la autoridad deje de conocer estos fallos que también interpretan la misma norma, ¿no? Y además que producto de una resolución del recurso jerárquico se puede interponer una demanda y esa demanda puede modificar o tal vez incluso confirmar lo que es la decisión de la autoridad de impugnación tributaria. Y además considero que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no se lo cita con un carácter de fuente, sino también se lo cita con un carácter argumentativo para lograr convencimiento en la autoridad de que esta situación, esta problemática ha sido resuelta de esta forma por parte de un tribunal que está autorizado para sentar y uniformar jurisprudencia, ¿no? Y además, si somos un poco más extensivos respecto a las fuentes del derecho tributario, tendríamos que señalar que si bien la constitución política del Estado es fuente del derecho tributario, obviamente para lograr el entendimiento de la constitución, tenemos que conocer también los fallos que emite el Tribunal Constitucional. Y de la misma forma, ¿no? Si la ley es fuente del derecho tributario, la normativa reglamentaria también es fuente del derecho tributario, entonces, ¿quién es el máximo intérprete de esta normativa? No va a ser la autoridad de impugnación tributaria, va a ser el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, por ende, el alcance de la jurisprudencia llegaría también a ser, desde mi perspectiva, también fuente del derecho tributario. Bueno, y precisamente por estas situaciones que la autoridad de impugnación tributaria, al desconocer estos fallos, muchas veces emite
resoluciones que no tienen un fundamento o motivación correcta, ¿no? Veamos el valor de los precedentes judiciales para el Tribunal Supremo de Justicia. A ver qué dice el Tribunal Supremo de Justicia respecto a sus propias decisiones, ¿no? Dice, no deben entenderse, ¿no? Bueno, perdón, en nuestra legislación el Tribunal Supremo uniforma la jurisprudencia, ¿no? Sin embargo, estos fallos en razón a su naturaleza no tienen el carácter de vinculante, evidentemente no son vinculantes, ¿no? Como las sentencias del Tribunal Constitucional, pero no deben entenderse como una decisión sin valor, dice, ¿no? Por cuanto supone un criterio jurídico que interpreta en última instancia una determinada norma que deberá ser observada por el mismo tribunal y los inferiores en grado, la vinculación vertical que habíamos explicado, ¿no? Y si bien carece de obligatoriedad, digamos, ¿no? Es posible que tal entendimiento pueda modificarse, modularse en el tiempo, ¿no? Bien. Eh, ¿Qué dice el Tribunal Constitucional respecto a los precedentes judiciales o la jurisprudencia, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, esta sentencia 567/2018 también señala, ¿no? Ese aspecto, bueno, le cabe igualmente señalar que si bien las decisiones asumidas por el Tribunal Supremo no son precedentes judiciales que no se encuentran como fuente del derecho tributario, dicen, ese aspecto no limita su aplicación para las diferentes instancias respecto a los conflictos que se suscitan en las diferentes materias que les toca resolver, ¿no? Toda vez que se debe tomar en cuenta que la finalidad principal otorgada por la norma fundamental es la unificación de la jurisprudencia nacional con el único propósito de corregir la diversidad de interpretación del derecho, ¿no? Bajo esta interpretación, en el caso de análisis, no se puede soslayar el hecho de que, habiéndolo otorgado a la norma fundamental atribución a esta instancia de armonizar la jurisprudencia, los operadores actúen como si sus decisiones fueran aisladas, desconociendo los principios rectores que uniforman nuestro ordenamiento jurídico y el andamiaje procesal. Bueno, obviamente, ¿no? Bajo el principio de seguridad jurídica es importante conocer cuál es la jurisprudencia y obviamente tribunales inferiores, y en este caso, si bien la autoridad de impugnación tributaria no es una autoridad inferior, sino es una autoridad que también resuelve controversias tributarias y tiene una facultad cuasi jurisdiccional, tampoco debiera desconocer estos fallos. Bueno, eh, ¿qué dice la autoridad de impugnación tributaria respecto a sus propias decisiones, no? Entonces, cuando el contribuyente o la propia administración tributaria en un recurso de alzada, recurso jerárquico, cita decisiones o recursos o resoluciones del recurso jerárquico, ¿no? En este fallo que en realidad del 2014, que no ha ido modificándose mucho en el tiempo, básicamente utilizan el mismo argumento, señala, no se constituyen en precedentes administrativos que tengan el carácter de vinculante y de aplicación obligatoria para casos análogos, ¿no? Evidentemente no es vinculante, al igual que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero el respaldo que tiene, en este caso con mayor énfasis, una resolución del recurso jerárquico, es el respaldo o el derecho a la igualdad en su vertiente procesal. Una misma autoridad no puede fallar de diferente forma ante casos sustancialmente iguales o parecidos, ¿no? Y si la autoridad decide fallar de diferente forma, obviamente tiene la obligación de sustentar por qué se aleja de sus propios preceptos. Bien, señalado esto, vemos algunos aspectos importantes de la jurisprudencia. Como habíamos señalado, la jurisprudencia no se petrifica en el tiempo, ¿no? Puede haber cambio de línea jurisprudencial, las sentencias se modulan en el tiempo, más aún considerando que estamos en un estado constitucional de derecho donde los derechos llegan a ser progresivos e interdependientes, ¿no? Cada vez más los fallos, por lo menos de una revisión y estudio de varias sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, en su mayoría llegan a ser más progresivos y resguardan en mayor medida los derechos, ¿no? Del contribuyente y también derechos de la administración tributaria. Pero, haciendo un análisis un poco más estricto, vemos que sí, evidentemente hay fallos que favorecen en mayor medida al contribuyente por el actuar irregular en muchas ocasiones por parte de la administración tributaria, ¿no? Cuando una sentencia es contraria o contradice otra sentencia, se debe aplicar el principio del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional. Vamos a encontrar que, si bien el Tribunal Supremo de Justicia tiene por finalidad uniformar jurisprudencia, sentar y uniformar y el respetar sus propias decisiones, y lo mismo el Tribunal Constitucional, bueno, vamos a encontrar sentencias que se van contradiciendo o tienen criterios de interpretación diferentes, ¿no? Ante este tipo de criterios de interpretación diferentes que pueda cometer el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, se aplica el criterio de estándar más alto, es decir, aquella jurisprudencia que de mejor manera resguarde
los derechos, ya sea del contribuyente o de la administración tributaria, bueno, va a ser la que se aplique de mejor, va a tener preferencia respecto a otro tipo de sentencia, ¿no? La perspectiva de la jurisprudencia o prospective overruling, ¿no? El cambio de un precedente vinculante es aplicable a partir de la publicación de nuevos razonamientos asumidos, ¿no? Y eso habíamos dicho, si una controversia como tal no ha sido resuelta todavía, no tiene la calidad de cosa juzgada, y sale una sentencia que es favorable para el caso como tal, ¿no? En función a los derechos y al estándar más alto, es posible aplicar este nuevo razonamiento o entendimiento, ¿no? Veamos, para ir cerrando esta primera parte, algunos ejemplos de cambio de línea jurisprudencial. Por ejemplo, esta sentencia 24.1 del 27 de marzo de 2017, emitida por la Sala Contencioso Administrativa Social Primera del Tribunal Supremo, señalaba en el ámbito de la prescripción, ¿no? Que la orden de verificación, en una interpretación amplia, genérica y bajo el principio de analogía, la orden de verificación surte los mismos efectos suspensivos, ¿no? Del cómputo de la prescripción que una orden de fiscalización. Entonces, establecía este razonamiento como tal, ya sea que le notifican a un contribuyente con una orden de verificación o con una orden de fiscalización, el efecto suspensivo es el mismo, ¿no? Este razonamiento como tal ha sido modulado, cambiado por el propio Tribunal Supremo, en este caso por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que señala en una fundamentación un poco más robustecida, por así decirlo, un poco más explicativa, ¿no? Señala que, y hacer un análisis un poco más minucioso de las diferencias y el alcance de una orden de verificación y fiscalización, señala que son diferentes, ¿no? Y evidentemente la normativa reglamentaria establecida por el Servicio de Impuestos, la RND 10.0032-16, establece, ¿no? Que la orden de verificación es un poco más específica, puntual, y en cambio la orden de fiscalización es más amplia. Entonces, no se puede otorgar por un carácter de analogía los mismos efectos suspensivos, ¿no? Ya que la norma como tal específicamente establece el artículo 62, que va a ser la fiscalización la que suspende el cómputo de la prescripción, no la orden de verificación, ¿no? Y también debemos entender si una orden de verificación interna tiene aspectos más puntuales, entonces va a ser obviamente por el alcance más sencillo en tiempo de resolver, a diferencia de una orden de fiscalización que tiene un alcance mucho más amplio, ¿no? Entonces, al no existir vacío normativo, dice, no se puede realizar una interpretación extensiva. Por analogía, entonces, solamente la orden de fiscalización es la que llega a suspender el cómputo de la prescripción y no así la orden de verificación. Algún ejemplo de sentencias contradictorias, ¿no? En este caso, del Tribunal Constitucional. Esta sentencia 0667, quebrado 2018, respecto a la facultad que tiene la autoridad de impugnación tributaria de anular de oficio eh, controversias sujetas a su conocimiento, señala, ¿no? Que bajo los principios de autotutela y firmeza de los actos administrativos, la autoridad no puede anular de oficio un acto administrativo estable cuya presunción de legitimidad y legalidad solo puede ser desvirtuada a través de los recursos previstos por ley, siempre y cuando la parte interesada alegue vicios de nulidad e indefensión y estos sean comprobados, ¿no? Es decir, la autoridad de impugnación tributaria, bajo este entendimiento, no puede anular de oficio una impugnación siempre y cuando el contribuyente no lo haya solicitado. En cambio, esta sentencia constitucional, la 0649-2020, ¿no? Señala, la autoridad puede disponer de oficio de la nulidad de obrados, a efectos de evitar que los procesos se lleven a cabo con vicios de nulidad que lesionen derechos, situación en la cual no se produce una lesión al debido proceso cuando la determinación se encuentra debidamente fundamentada, motivada y objetivamente respaldada. Entonces, son dos criterios, ¿no? Ahora bien, en el ámbito ya de la práctica podemos ver que en muchas situaciones se han ido anulando de manera reiterativa diferentes casos, muchas veces de oficio por parte de la autoridad de impugnación tributaria, que podrían ir en detrimento de lo que el contribuyente al momento de impugnar requiere, que es básicamente la tutela jurídica, es decir, que su caso, su controversia se decide en el fondo, no en la forma, ¿no? Entonces ya va a depender mucho de si el contribuyente en este caso, ¿no? O la administración tributaria conozcan cualquiera de las dos resoluciones para poder respaldar su petición y pedir, en este caso, que no se anule de oficio, ¿no? O, en su caso, pedir también que se pueda ingresar a una nulidad de oficio porque las dos sentencias estarían
¿no? Y ya sería la autoridad de impugnación tributaria, en el caso de que se citen ambas, la que deba resolver cuál de las dos es la que se debe aplicar al caso en concreto. Otro ejemplo de protección, en este caso de aplicación de las normas, aplicación de la jurisprudencia para resolución de controversias, bueno, acá vemos, ¿no? Un caso de la cesión de derechos grabados por el IVA y el IT, ¿no? En este caso señalaba, ¿no? Está grabada la cesión de derechos de televisación del Mundial de Fútbol, ¿no? Por el IVA y por el IT. Bueno, este auto supremo 220, quebrado de 10 de mayo de 2010, señalaba que, dice, ¿no? Se aplicará además a todo otro contrato de prestación constituyéndose esta prestación en un deber jurídico, que en este caso es el de dar, de donde resulta que la prestación de la Federación Mundial de Fútbol respecto al contrato de cesión de derechos sí está alcanzado por el IVA y por el IT, ¿no? En cambio, esta otra línea jurisprudencial, Auto Supremo 309, de la gestión 2010, 601, 2010, 240, 2010, señala que la cesión de derechos de televisión no es igual a la prestación de servicios. Entonces, como no se puede establecer una cesación de derechos de televisación, al igual que una prestación de servicios, no estaría alcanzado por el IVA, solamente por el IT. Entonces, ante estas decisiones que emite el Tribunal Supremo de Justicia, obviamente corresponde interponer una acción de amparo constitucional para que se pueda resguardar lo que es el derecho a la igualdad del subvertiente procesal. Y así sucedió, ¿no? En esa sentencia constitucional 259 de 2014 que se ha interpuesto, ¿no? Por parte de la Administración Tributaria respecto a este auto supremo 220, que se anuló, se dejó sin efecto para que el Tribunal Supremo de Justicia pueda verificar y uniformar sus criterios respecto a estos otros autos supremos emitidos, y obviamente en el caso de alejarse y apartarse de sus razonamientos, pueda también explicar los motivos razonables para dicho cometido, ¿no? Por otro lado, otro ejemplo de protección al derecho a la igualdad procesal, bueno, en este caso la sentencia 077 de 2017 señalaba básicamente que los ingresos por servicios de seguridad que presta, seguridad privada que presta el batallón de seguridad de la policía no están alcanzados, ¿no? Por perdón, están exentos del pago del impuesto a las transacciones, de acuerdo al artículo 76 inciso D de la ley 843, ¿no? En, Sin embargo, esta sentencia de la gestión 2017 emitida por el tribunal o por la sala segunda del Tribunal Supremo contradice lo que son sentencias emitidas anteriormente, la sentencia 111, la 104, la 112, todas de la gestión 2016 emitidas por la sala primera. Entonces, acá podemos advertir, y en estas sentencias, perdón, señalan que en una interpretación gramatical que se exige en materia de exenciones tributarias, cuando la actividad que desarrolla el batallón privado, ¿no? De la policía no está alcanzado dentro de los alcances del artículo 76, inciso B. Entonces, también acá vemos cómo el propio tribunal, si bien está dentro de sus facultades, funciones, uniformar, sentar y uniformar jurisprudencia y respetar su propia jurisprudencia en base a la vinculación horizontal, bueno, pues muchas veces no lo hace, ¿no? Bien, hasta acá hemos visto esta parte y podemos ya ingresar a ver lo que es la diferencia entre jurisprudencia ordinaria y jurisprudencia constitucional. Bueno, en primer lugar, la jurisprudencia ordinaria emitida por el Tribunal Supremo, debemos señalar que quién es el máximo intérprete de la normativa que está por debajo de la Constitución, obviamente va a ser el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo establece la propia ley, la ley del órgano judicial, que tiene como facultad sentar y uniformar jurisprudencia para evitar la arbitrariedad en la interpretación de normativa, ¿no? En base al principio de igualdad procesal y en base al principio de seguridad jurídica, como habíamos dicho. Ahora bien, ¿quién es el máximo intérprete de la Constitución política del Estado? El máximo intérprete de la Constitución y el guardián de la Constitución va a ser el Tribunal Constitucional. Eso no significa que el Tribunal Supremo de Justicia no aplique lo que es la Constitución, porque bajo el criterio de aplicación directa de los derechos y el principio de juridicidad que rige en nuestro sistema normativo constitucional, el tribunal, cualquier autoridad, la propia administración tributaria, todos estamos en la obligación de la aplicación directa de los derechos establecidos en la Constitución, pero el que tiene la última palabra respecto a la interpretación de la Constitución va a ser el Tribunal Constitucional a través de sus fallos, ¿no?
Otra diferencia importante que se puede advertir es que el Tribunal Supremo ingresa a verificar el fondo de la problemática. ¿No? Si bien en una demanda contencioso tributaria, en un recurso de alzada, el contribuyente puede establecer reclamos de forma y de fondo, bien, en los reclamos de fondo va a ser la autoridad, el Tribunal Supremo de Justicia el que se va a encargar de dilucidar estos aspectos. Y obviamente también va a dilucidar aspectos de forma, ¿no? Primero dilucida, si no hay vicios de nulidad, recién pasa a ver los aspectos de forma. Pero es una facultad que tiene, ¿por qué? Porque puede interpretar la legalidad, ¿no? A diferencia del Tribunal Constitucional, que según jurisprudencia ya bastante profusa señala que no es un tribunal de casación donde se puedan exponer aspectos controversiales, ¿no? En todo caso se tienen que exponer aspectos de vulneración de derechos y o garantías. Por esta razón, el Tribunal Constitucional no ingresa al fondo de la problemática. Y si bien en algunos casos, bueno, solamente verifica vulneración de derechos y garantías, y obviamente en el ámbito procesal más que todo, verifica la interpretación de diferentes artículos y le da un contenido constitucional, ¿no? Y por último, bueno, la jurisprudencia del Tribunal Supremo no es vinculante, evidentemente lo hemos dicho, pero si la autoridad decide apartarse de la jurisprudencia, tiene la obligación de respaldar el motivo por el cual se va a apartar de la jurisprudencia, ¿no? Tiene que identificar la jurisprudencia que se está citando, tiene que establecer los motivos por los cuales esa jurisprudencia no se aplica al caso en concreto y tiene que dar razones razonables y coherentes para poder modular su entendimiento, ¿no? En cambio, la jurisprudencia constitucional es vinculante, ¿no? Es decir, es de cumplimiento obligatorio para autoridades y para el administrado, en este caso contribuyente, pero siempre y cuando se identifique la ratio decidendi y el precedente constitucional que tiene el carácter de vinculante. Bien, entonces con este preámbulo, ¿no? Respecto a la jurisprudencia, podemos pasar a ver el análisis de casos. Sin antes no aclarar lo siguiente. Bueno, eh, si revisamos el contenido de diferente tipo de jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo, por parte del Tribunal Constitucional, vamos a advertir que no necesariamente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional aplican jurisprudencia o precedentes vinculantes, ¿no? O la ratio decidendi de una sentencia anterior, sino en su gran mayoría, ¿no? Lo que aplican son jurisprudencias indicativas. Entonces, tenemos que hacer una diferencia entre jurisprudencia indicativa y el precedente como tal vinculante, o el precedente que podría aplicarse ya sea en el ámbito de la jurisprudencia ordinaria y la jurisprudencia constitucional, ¿no? Entonces, la jurisprudencia indicativa, ¿no? Es básicamente los conceptos y alcances de diferentes derechos, principios, garantías, ¿no? Y también es el alcance muchas veces de alguna normativa procesal como tal, ¿no? Entonces, esta jurisprudencia indicativa básicamente está en todas las sentencias constitucionales y también muchas veces en sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Pero, o sea, no tienen se pueden aplicar una sentencia, una jurisprudencia indicativa a diferentes sentencias sin que exista analogía en los hechos, ¿no? Entonces, para resolver, por ejemplo, el reclamo de un contribuyente que señala en una acción de amparo no se ha motivado y fundamentado correctamente en una resolución, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional va a citar jurisprudencia indicativa respecto a los alcances del debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación de las resoluciones, ¿no? Va a ir citando y en función de eso también va a resolver, ¿no? Esa sería la jurisprudencia indicativa. Entonces, pero hay otro tipo de sentencias que además, muchas veces de basarse en jurisprudencia indicativa, se basan también en precedentes o en la ratio decidendi de otras decisiones, ¿no? Entonces, va a haber diferente tipo de sentencias que van a ir apoyándose en jurisprudencia como tal. Un ejemplo claro que podemos señalar, por ejemplo, es la sentencia 1169 quebrado 2016, que establece el alcance, por ejemplo, de la aplicación de las normas respecto o de las modificaciones normativas a la prescripción, ¿no? Dice,
Para establecer el cómputo de la prescripción se debe aplicar la norma vigente al momento del perfeccionamiento del hecho generador del tributo, ¿no? Bien, pero hay otras sentencias posteriores emitidas a esta sentencia hito que van modulando y explicando un poco más el alcance de esta sentencia, ¿no? Porque esta sentencia no solamente se aplica, como lo entiende lamentablemente la administración tributaria y algunas veces también la autoridad de impugnación tributaria, solamente para el ámbito de prescripción de las facultades de determinación, sino también esta sentencia se aplica para aquellas, para prescripción de facultades de ejecución tributaria, ¿no? Y así lo establecen y lo aclaran en mayor medida otras sentencias emitidas posterior a esta sentencia constitucional 1169. Entonces tenemos que ver también en el análisis de una sentencia constitucional o una sentencia emitida por el Tribunal Supremo que generalmente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se van a basar en jurisprudencia indicativa, ¿no? Que no tiene nada que ver con la relación o hechos fácticos, pero también va a haber otras sentencias que están obviamente mejor respaldadas, mejor fundamentadas, que sí se van a basar en jurisprudencia, o perdón, en precedentes ya relacionados al hecho en concreto o la ratio decidente, ¿no? Bien, hecha la aclaración, pasemos a ver lo que es el análisis de casos, ¿no? Respecto a contravenciones tributarias. Ahora bien, como primer punto, hay que señalar que ya el Tribunal Constitucional ha establecido de manera uniforme que todos los principios y garantías propias del derecho penal también se aplican de manera extensiva al ámbito administrativo sancionado, ¿no? ¿Por qué? Porque la única diferencia, señala el Tribunal Constitucional en esta profusa jurisprudencia, señala que la única diferencia importante entre estas dos, entre el ámbito penal y en el ámbito sancionador administrativo, es la autoridad la que va a resolver la sanción como tal, ¿no? En un caso es la administración, la autoridad judicial que va a establecer o no la comisión de un delito y en otro caso va a ser la propia administración, ¿no? Entonces hay un grado, ¿no? Hay una graduación respecto a cuál es el interés legítimamente protegido, en este caso los delitos que son mucho más importantes para la sociedad y las personas, y la libertad y dignidad de las personas respecto a las contravenciones administrativas o tributarias. Pero, más allá de aquellas diferencias respecto a la autoridad que va a resolver, todos los principios y derechos, garantías del derecho penal, que son amplias, ¿no? Se aplican al ámbito administrativo sancionado. Dentro de estas, entonces, tenemos todas las establecidas en la ley de procedimiento administrativo, van a regir también, obviamente, el procedimiento sancionado. El principio de legalidad, ¿no? Que establecido en el artículo 6, numeral 6 del Código Tributario, ¿no? No hay ilícito tributario que no esté establecido por norma, ¿no? Debe estar establecido por norma. El principio de tipicidad, básicamente que establece que todas las conductas contraventoras deben estar establecidas específicamente y claramente dentro del tipo o de la contravención administrativa y también la sanción debe estar debidamente explicada en la sanción administrativa común. El principio de presunción de inocencia que rige para todos los ámbitos del derecho y en este caso, bueno, básicamente mientras no se demuestre la culpabilidad en una sentencia, una resolución administrativa firme, bueno, pues se tiene que tratar como un contribuyente que no ha cometido todavía el ilícito tributario, ¿no? El principio de proporcionalidad respecto a el acto cometido con la sanción. Con respecto al principio de proporcionalidad, ya el Código Tributario establece un rango entre 50 UFBs a 5.000 UFBs como sanción y va a depender mucho, obviamente, de la conducta infringida y en este caso también va a depender, según nuestra normativa reglamentaria, si es una persona natural la que ha cometido la contravención o una persona jurídica que tiene mayor grado de responsabilidad respecto a las obligaciones tributarias materiales y formales, en este caso formales que tiene, ¿no? El principio de procedimiento punitivo, y este es un principio obviamente que tiene que ver con el debido proceso. No se puede establecer sanciones sin que exista esta, esta etapa de descargos como tal. Básicamente todas las sanciones que se aplican en el Código Tributario tienen como tal
un procedimiento sancionador, es decir, un acto administrativo inicial, un auto inicial de sumario, un acta de infracción, una vista de cargo, en el cual se le va a poder otorgar al contribuyente la etapa de descargos, ¿no? Para que pueda asumir defensa. Solamente hay una salvedad respecto a este principio de procedimiento punitivo, que va a ser el establecimiento de un auto de multa por la no emisión o por la no presentación o presentación tardía de una declaración jurada, que en esos casos sí se va a establecer un auto de multa de manera directa, pero de todas maneras el auto de multa podría impugnarse, ¿no? El principio de irretroactividad, obviamente todas las normas rigen para hechos futuros, no para hechos pasados. Salvedad es el artículo 150 y el artículo 123 del Código, perdón, de la Constitución, que para ilícitos tributarios, ¿no? Sí se va a poder aplicar de manera retroactiva siempre y cuando se supriman ilícitos o se disminuya la sanción. Bien. Ahora, vamos a ir viendo cómo estos principios se van aplicando en diferente tipo de sentencias emitidas por el Tribunal Supremo. Bien, la sanción de clausura, ¿no? El ilícito o la contravención de no emisión de factura, que tiene como sanción una de las sanciones tal vez más fuertes respecto o en la normativa tributaria, que es la clausura del establecimiento comercial. Y obviamente esto tiene su respaldo, puesto que de acuerdo a la información que nos arroja el presupuesto general del Estado y a las recaudaciones que tiene el Estado, el impuesto más importante en nuestra realidad económica, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, es el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, ¿no? Este impuesto que recae sobre las ventas de bienes muebles, prestación de servicios y las importaciones de productos. ¿No? Lo que nos interesa acá es ver cuál es la sanción y de acuerdo a la normativa como tal, cuando la administración tributaria realiza un operativo de control coercitivo, cuando hacen los operativos y van los servidores públicos a comprobar que efectivamente los contribuyentes están emitiendo o no están emitiendo facturas, pueden advertir que el contribuyente no emitió una factura. En este caso, obviamente va a establecer, ya de acuerdo a la situación actual que tenemos, a la normativa actual, ¿no? Va a establecer y va a verificar si evidentemente no emitió la factura y va a emitir un acta de infracción, ¿no? Y dentro de ese acta de infracción también está en la posibilidad de verificar si existe o no existe contravenciones anteriores, es decir, reincidencias respecto a la no emisión de factura, ¿no? Pero, sin embargo, en este caso en concreto, lo que estableció el Tribunal Supremo de Justicia en este auto supremo 104, ¿no? Señala que en resguardo del derecho a la defensa y el debido proceso, la Administración Tributaria tiene la obligación de identificar en la resolución sancionatoria por no emisión de facturas las reincidencias anteriores. Bien, en la resolución sancionatoria tiene que identificar, obviamente, cuántos días de clausura le corresponde, si son 6, son 12, son 24, son 48. ¿No? Pero en este caso como tal, lo que ha hecho el Tribunal Supremo es verificar, ¿no? Que no se advierte en el acta de infracción, ¿no? Un detalle de una infracción anterior que permita establecer la reincidencia por parte del contribuyente, ¿no? Entonces, en el acta de infracción, al igual que en la resolución sancionatoria, se tiene que identificar los elementos que hagan que establezcan que evidentemente existen sanciones anteriores para establecer la sanción, ya sea de 12, 24, 48 días, como con carácter de reincidente, ¿no? Entonces, si no existe este detalle o esta información de la reincidencia, entonces el acto administrativo como tal está viciado de nulidad, correspondiendo retrotraer obrados, que es lo que ha hecho el auto supremo en el caso en concreto, ¿no? Ahora bien, tenemos otras sentencias que también han ido resolviendo esta controversia, pero como habíamos dicho, la jurisprudencia se basa en la misma jurisprudencia y también si resuelven un hecho en concreto como tal, en otras sentencias van fortaleciendo un poco más el alcance de del entendimiento de las sentencias anteriores, ¿no? En este caso, no corresponde establecer la reincidencia en la sanción de clausura por la no emisión de factura cuando la anterior infracción no se encuentra firme aún.
¿no? Entonces, en este caso, lo que ha sucedido es, hay una primera infracción por parte del contribuyente que se ha identificado, ¿no? Y se ha advertido que esta primera infracción se ha convertido, ¿no? Es decir, el contribuyente ha pagado o ha decidido en vez de la sanción de clausura por 6 días, ha decidido pagar, ¿no? El monto no facturado multiplicado por 10. De esa forma ha cumplido con la eh, sanción, ¿no? Ahora hay una segunda infracción, dice, ¿no? Que no cuenta todavía con una resolución sancionatoria, sino con un acta de infracción, ¿no? Entonces, la tercera infracción, ¿no? Se sanciona con 24 días de clausura sin que se haya impuesto sanción por la segunda, ¿no? Entonces, no se puede considerar la reincidencia solo con la segunda acta de infracción, que es lo que hizo la Administración Tributaria. Para considerar que hubo reincidencia, solamente ha considerado en la segunda acta de infracción sin que exista una resolución sancionatoria. En este caso hubo vulneración del derecho al debido proceso, en su elemento de motivación y fundamentación, derecho a la defensa y también el acto administrativo como tal no está debidamente fundamentado de acuerdo a los elementos esenciales del acto administrativo establecidos en el artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que son la causa y los fundamentos, ¿no? Y además, ¿no? Señala esta sentencia bajo el principio de presunción de inocencia y mientras no esté ejecutoriada la resolución sancionatoria respecto al proceso pendiente, no se puede establecer una reincidencia, ¿no? Bien, esta otra sentencia que habla de la misma temática, dice, no es posible establecer la sanción de clausura por reincidencia si el anterior ilícito por no emisión de factura no se encuentra firme y ejecutoriado. Entonces, es un poco más claro el entendimiento de esta sentencia, ¿no? Para la aplicación de la reincidencia en las contravenciones tributarias de no emisión de factura, nota fiscal o documento, imprescindible, es imprescindible contar con una sanción impuesta mediante resolución administrativa firme, ¿no? Esto es que sea aceptada por el contribuyente, sancionada, ¿no? O que luego de agotar el sistema recursivo en la vía administrativa, la sanción quede firme y adquiera ejecutividad, ¿no? Bien, entonces tenemos que entender que, de acuerdo a los alcances de esta sentencia, si una resolución sancionatoria, si la segunda resolución sancionatoria está bajo un mecanismo de impugnación, entonces la tercera todavía no se podría considerar la segunda como un carácter de reincidente hasta que no adquiera la calidad de firme y ejecutoriada, ¿no? Acá dice, no complementa, un entendimiento contrario permitiría una aplicación arbitraria de la reincidencia por parte de la administración tributaria, basada en la sola constatación unilateral de la infracción por parte de los servidores públicos dependientes de la entidad fiscal, sin que la misma haya merecido la sanción respetando los derechos y garantías de los contribuyentes. Entonces, nuevamente, lo que hace el Tribunal Supremo es verificar y controlar la legalidad de los actos administrativos emitidos por el sujeto activo. Bien, esta otra sentencia señala, dice, no es posible presumir la reincidencia para establecer los días de clausura por el ilícito de no emisión de factura en una resolución sancionatoria, debiendo en consecuencia identificarse previamente que las anteriores omisiones en la emisión de factura se encuentran firmes y ejecutorias. Nuevamente es el razonamiento anterior, evidentemente, pero acá ya nos da unas pautas o una pauta más. Y en este caso, esta sentencia 09 de 1 de marzo de 2018 añade en su razonamiento lo que es el artículo 155, parágrafo 1 del Código Tributario, ¿no? Que habla sobre la reincidencia, ¿no? Entonces, para considerar, dice esta normativa, la reincidencia, ¿no? Debe existir una sanción administrativa, una resolución administrativa sancionatoria firme, ¿no? Y que no haya pasado un periodo de 5 años entre la comisión del ilícito como tal, ¿no? Y la sanción anterior que se considera como firme, ¿no? Entonces, eso también nos aclara un poco la figura de la reincidencia en su aspecto general, ¿no? Bien, pasemos a ver lo que es otra sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? La aplicación de la garantía de retroactividad de la norma conforme lo establece el artículo 123 de la Constitución y artículo 150 para establecer la sanción venida en caso de sanciones administrativas. Bueno, en este caso,
esta sentencia, la 387, quebrado 2017, de 6 de junio de 2017, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, hace una motivación respecto a los principios de aplicación de las normas en el tiempo, ¿no? Señalando el tempus commissi delicti, que se aplica para normas sustantivas, y el tempus regis actum, ¿no? Que se aplica para normas procesales. En el ámbito sancionatorio, de acuerdo al principio de legalidad, ¿no? Se aplica lo que es el tempus commissi delicti, es decir, si en determinada fecha estaba tipificado una contravención, una obligación del contribuyente estaba tipificada como contravención tributaria, contravención, entonces corresponde aplicar la norma en dicha ocasión o en dicho tiempo como tal, ¿no? Entonces, sin embargo, pero si la normativa como tal se va modificando y la sanción se modifica lo que es, la normativa modifica lo que es la sanción, estableciendo una sanción más benigna, por más que esta normativa se haya emitido posterior a la materialización o comisión del ilícito como tal, corresponde aplicar la normativa o la sanción, perdón, más benigna, ¿no? Entonces, en estas resoluciones normativas del directorio 10.0029 quebrado 2005 y 10.0021 quebrado 04, la sanción por incumplimiento de un deber formal estaba sancionada con 5.000 UFBs, ¿no? Pero esta resolución normativa de directorio, la 10.0030 quebrado 2011, por este mismo deber formal, ha modificado la sanción y la ha establecido con un menor monto, que son 450 UFBs, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia es modificar la sanción. Y algo importante y particular de esta sentencia es que, si bien, digamos, en la sanción, perdón, en el recurso de alzada, el contribuyente no ha solicitado la modificación de la sanción en aplicación del criterio o de la garantía de la retroactividad de la ley o de la norma en casos sancionatorios, siempre y cuando lo beneficie, y lo hizo recién en el recurso jerárquico, es posible la aplicación de la retroactividad de la norma, ¿no? Entonces, por regla general, sabemos que si interponemos un recurso de alzada, eh, todos los argumentos que se recaban en el recurso de alzada tienen que ser resueltos por la autoridad de impugnación tributaria. No se pueden añadir posteriormente en el recurso jerárquico otros argumentos, pero esta es la excepción, ¿no? Es la excepción en la cual sí se pueden modificar lo que son los argumentos, ¿no? Siempre y cuando se aplique este razonamiento respecto a una sanción más benigna, ¿no? Bien. Esta otra sentencia, la 33, quebrado 2017, es un poco más explicativa respecto a los alcances de la retroactividad en base a el artículo 150 del Código Tributario y el artículo 123, ¿no? Señala, eh, en caso de autos de una revisión de los escritos del recurso de alzada y recurso jerárquico, se evidencia que la pretensión impugnatoria de reducción de sanción solo fue interpuesta en el recurso jerárquico, nuevamente, ¿no? Y que por ello la resolución del recurso jerárquico número tantos descarta o descartó este agravio en aplicación del principio de congruencia, y que debió ser impugnada también en el recurso de alzada, ¿no? Evidentemente esto es en el ámbito del debido proceso, la congruencia. Si no se reclamó oportunamente un aspecto, la autoridad no va a poder resolver, ¿no? Pero, sin embargo, dice, ¿no? Por lo que, sin embargo, como la reducción de la sanción es un beneficio consagrado en el artículo 123 de la Constitución, ¿no? Este tribunal, en la jurisprudencia lograda hasta la fecha, ha ordenado que se aplique de oficio la reducción de sanción, ¿no? Entonces, la reducción de sanción o la aplicación del artículo 150 del Código Tributario, el artículo 123 de la Constitución, puede aplicarse dentro del procedimiento de impugnación. En este caso podría ser un recurso de alzada, un recurso jerárquico. También podría ser una demanda contencioso tributaria. Si no se interpuso en la demanda, podría presentarse en la apelación también, o en el recurso de casación podría argumentarse también esta reducción de la sanción, puesto que no se sabe en el tiempo si se va a modificar o no una sanción como tal, ¿no? Pero incluso la sanción como tal, independientemente de que se haya
esta sanción producto de una impugnación se haya declarado firme, ejecutoriada, o si el contribuyente tampoco impugnó la sanción, también esta se declara firme y ejecutoriada, también corresponde la reducción de la sanción, siempre y cuando exista una norma más beneficiosa, ¿no? Y ya en el contexto actual, de acuerdo a estos dos precedentes judiciales o jurisprudencia, podríamos señalar que la ley 1448 de la gestión 2022 ha establecido la reducción de la sanción por omisión de pago del 100% al 60%. Entonces, cualquier contribuyente que actualmente esté con un título de ejecución tributaria por una resolución determinativa no pagada y que la sanción establezca el 100%, es obligación de la administración tributaria en aplicación de la retroactividad de la norma, aplicar o reducir la sanción del 100 al 60%, ¿no? Y bueno, pues si la administración tributaria no lo aplica de oficio, es obligación también del contribuyente solicitar la reducción de la sanción, ¿no? Y ante un eventual, podríamos decir, rechazo de esta reducción, bueno, pues también estarían habilitados lo que son los recursos de alzada y jerárquico, al ser esta resolución administrativa de rechazo un acto administrativo, un acto administrativo que de alguna manera vulnera un interés legítimo que tiene el contribuyente, ¿no? Bien, nulidad por incongruencia normativa, ¿no? Nulidad del procedimiento sancionador por añadir en la resolución sancionatoria normativa no expuesta en el auto inicial del sumario contravencional, vulnerando el derecho al debido proceso y defensa del contribuyente al no conocer los fundamentos jurídicos por los que fue sancionado. La sentencia 388, quebrado 2017, ¿no? En esta sentencia, en el auto inicial, ¿no?, se ha señalado como normativa de respaldo la RND 100037 del 14 de diciembre, ¿no? Y en la resolución sancionatoria se añaden como fundamento jurídico lo que es la RND 10.0022.08 y la RND 10.004705 y la RND 10.001607, la 10.004705, ¿no? Entonces, respecto a la no presentación del libro de compras y ventas. Bueno, evidentemente tenemos que ver, como acá lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia, que el ejercicio del derecho a la defensa del contribuyente se materializa en el procedimiento sancionador con el auto inicial de sumario contravencional. Entonces, en el auto inicial de sumario contravencional tiene la administración tributaria la obligación como acto administrativo de fundamentar de manera los fundamentos de hecho y de derecho respecto al ilícito que se pretende sancionar. En base a esos fundamentos de hecho y de derecho, el contribuyente va a puede ejercer cabalmente su derecho a la defensa, ¿no? Entonces, si la normativa como tal y bajo el principio de tipicidad y legalidad advierte que el contribuyente no ha infringido en esa norma, entonces va a presentar, obviamente, sus descargos en función de ese razonamiento. Pero si la administración tributaria modifica, ¿no?, posteriormente en la resolución sancionatoria los fundamentos legales, obviamente se va a advertir una incongruencia entre los fundamentos iniciales, fundamentos jurídicos del auto inicial de sumario contravencional, respecto a los fundamentos jurídicos de la resolución sancionatoria. Entonces vamos a advertir vulneración, como lo ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia, vulneración del derecho al debido proceso, ¿no?, a la defensa, a la resolución debidamente motivada y fundamentada, derecho fundamental a la legalidad sancionadora y el principio de seguridad jurídica. Entonces, esto vamos a advertir, si bien tenemos que aclarar, ¿no?, esta situación, si bien estamos viendo sentencias de la gestión 2017 y en este caso de RNDs de la gestión 2005, lo que tenemos que ver obviamente es el razonamiento como tal o la ratio decidendi de esta sentencia para poder aplicarlo a casos posteriores, ¿no? Entonces, más allá, porque difícilmente vamos a encontrar casos idénticos, ¿no?, pero sí lo que vamos a identificar es el razonamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia en este caso, que establece que no puede haber incongruencia normativa entre el auto inicial y la resolución sancionatoria. Bien, el procedimiento sancionador, tipicidades, ¿no? No es posible sancionar una conducta que no se encontraba tipificada como un incumplimiento a un deber formal en el periodo observado, ¿no? La sentencia 07 quebrado 2018 emitida por el
por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, la contravención como tal estaba establecida en la RND 10.003707 de 14 de diciembre de 2007, ¿no? Y básicamente la observación o el deber formal era presentación de la información de libros de compras y ventas a través del módulo Da Vinci, en los plazos, medios y formas establecidas en las normas, ¿no? Bien, esa era la obligación, ¿no? O el deber formal que tiene el contribuyente, presentar el libro de compras y ventas en los plazos, medios establecidos en las normas. Bien, pero esta sanción ha sido complementada, o este ilícito o contravención tributaria ha sido complementada posteriormente por la RND 10.0037, quebrado 2011, que añade, ¿no? Presentación del libro de compras y ventas, ¿no? Sin errores, a diferencia de la primera contravención que establecía solamente la presentación en los medios, plazos y formas establecidas en la norma. Entonces, bajo el principio de legalidad y bajo el principio de tipicidad que rige en materia penal y que también rige por extensión en materia administrativa sancionadora y por lo establecido también en la ley de procedimiento administrativo, la conducta, ¿no? Del contribuyente está establecida de manera clara, ¿no? Entonces, en la primera contravención, el contribuyente se presenta su libro de compras y ventas con errores, bueno, pues no era sujeto a sanción alguna, ¿no? En este caso, como tal, lo que hizo la administración tributaria era pretender sancionar al contribuyente por la presentación de información en el libro de compras y ventas de manera con errores. Sin embargo, esta conducta, esta tipificación, ha sido posteriormente aclarada, ¿no? O extendida a través de una posterior resolución normativa de directorio. Entonces, no correspondía que el contribuyente sea sancionado cuando, en el momento de la comisión del aparente hecho ilícito, no estaba tipificado aún como una contravención tributaria, ¿no? Eso es lo que señala. Acá, omisión de inscripción en los registros tributarios, ¿no? Dentro de las contravenciones tributarias tenemos la obligación que tienen todos los contribuyentes de inscribirse en los regímenes tributarios que les correspondan, en el régimen general o en el régimen simplificado, o también recategorizarse, ¿no? Es decir, cambiar si un contribuyente está en el régimen simplificado y obviamente producto de las ventas que tiene mayores ingresos y ya ingresa a la categoría del régimen general o ya no ingresa dentro de las características del régimen simplificado, entonces podría o tiene la obligación de cambiar el régimen tributario. Bueno, la administración tributaria obviamente tiene diferentes y amplias facultades de acuerdo al artículo 66 y 100 del Código Tributario de realizar diferentes tipos de controles, inspecciones para comprobar en este caso que el contribuyente esté inscrito en el régimen tributario que le corresponde. No. Ahora bien, producto de estos, en el caso en concreto, en este auto supremo número 104 de marzo, 30 de marzo de 2016, lo que hizo la administración tributaria es hacer el operativo de control coercitivo, verificar, ¿no? Ha verificado, ha entrado a un establecimiento comercial y ha advertido, ¿no? Bajo los parámetros de los servidores públicos que el contribuyente no le correspondía estar inscrito en el régimen simplificado, sino le correspondía estar inscrito en el régimen general, ¿no? Y por esta razón, lo que ha hecho es sancionar al contribuyente y, a su vez, recategorizar, ¿no? Sin embargo, lo que establece este auto supremo, y aquí sí podemos hablar de una línea jurisprudencial, porque no solamente está este auto supremo, sino hay unos cuatro sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que hablan básicamente de lo mismo, ¿no? Señala que no es suficiente para la administración tributaria realizar apreciaciones subjetivas o establecer presunciones respecto a la contravención sobre la omisión de inscripción en los registros tributarios. Lo que tiene que hacer la administración tributaria, ¿no? Es constatar, ¿no? Básicamente que la tipificación de la contravención se encuentra establecida con los hechos advertidos. Es decir, si la administración tributaria considera que este contribuyente no debiera estar inscrito en el régimen simplificado, sino en el régimen general, tiene que elaborar, dice, un inventario de productos, ¿no?
tiene que establecer nombres y contratos de los trabajadores que tiene, ¿no? Tiene que identificar el capital invertido, ¿no? Tiene que advertir sí, cuál es el alcance de los ingresos anuales y también tiene que advertir lo que son el precio de los productos, ¿no? Entonces, en todas estas situaciones, que son 5 autos o resoluciones que les vamos a pasar en el material que ya se ha armado, no, vamos a advertir que el razonamiento es el mismo por parte de la administración tributaria, ¿no? Para sancionar al contribuyente con la omisión de inscripción o sancionarle porque no esté inscrito en el régimen tributario que le corresponde, debe efectuar sus actuaciones en función a sus facultades establecidas en norma, es decir, investigar y sustentar correctamente, ¿no?, la posible contravención a este ilícito tributario, ¿no? De lo contrario, estaría vulnerando lo que es el principio, perdón, el derecho, principio y garantía del debido proceso, la seguridad jurídica, legalidad, principio de legalidad, entre otros aspectos, ¿no? Bien, pero vemos que es complicado, conociendo cómo son los operativos de control coercitivo, que la administración tributaria se dé la tarea de realizar este tipo de actuaciones, porque obviamente les va a demorar mucho más realizar los inventarios, pedir lo que son los inventarios al contribuyente, investigar y elaborar, digamos, para que se pueda sustentar de manera correcta que el contribuyente está infringiendo con esta con este deber formal de inscribirse en el régimen que le corresponde al contribuyente, ¿no? Y por otro lado, obviamente, ya el conocimiento de estas sentencias, de esta jurisprudencia como tal, no solamente de estas, sino de varias, podría a nosotros en diferentes ámbitos, ¿no? Y en el caso particular del asesor, obviamente señalar al cliente, al potencial cliente, al contribuyente como tal, si está en el régimen simplificado, obviamente que respalde toda todo su capital, sus productos, que tenga inventarios, cosa que cuando se tenga una eventual operativo de control positivo, se les explique a los servidores públicos que sí les corresponde estar en el régimen simplificado. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, qué sé yo, los productos tienen un valor por debajo de lo establecido en la norma, qué sé yo, el capital social, el capital que tienen está también establecido dentro de los rangos establecidos, que los ingresos anuales también están dentro de el marco establecido para este régimen. Entonces, esto nos permite poder asumir también, de alguna manera, defensa, ¿no? O estar preparados para un eventual control coercitivo. Bien, acá veamos lo que es la clausura y la garantía del non bis in idem o no dos veces por el mismo hecho, ¿no? En este caso, vamos a ver cómo la administración tributaria ha cometido un error, ¿no? En un operativo de control coercitivo también, pero realizado en este caso a una estación de servicios. Entonces, de acuerdo a la normativa establecida, para una estación de servicios, la ley número 100 establece básicamente que la no emisión de factura va a ser sancionada con la clausura definitiva del establecimiento o de la estación de servicio, ¿no? Sin embargo, en el hecho en concreto, en este caso en concreto, que si bien tenemos acá la sentencia 122-2017, hay unas dos sentencias más, y por lo menos tengo conocimiento de dos sentencias constitucionales también, ¿no?, que tienen la misma problemática. ¿Qué es lo que ha sucedido? Los servidores públicos en el operativo control positivo han verificado y han evidenciado que el contribuyente no emitió factura por la venta de gasolina, gas diésel por un monto determinado, ¿no? Entonces, han elaborado el acta de infracción y han establecido dentro del acta de infracción eh, básicamente la comisión del hecho, ¿no? Pero también, como es el formato de su acta de infracción, han visto la posibilidad o le han dado la posibilidad al contribuyente de que pueda convertir la sanción de clausura por multa 10 veces el monto no facturado, ¿no? Entonces, al darle la posibilidad al contribuyente de poder convertir la multa, el contribuyente lo que hizo es pagar la multa, ¿no? Presentó, e incluso en este caso en concreto, ha pedido la liquidación de la multa y la administración tributaria le ha entregado la liquidación de la multa y lo que hizo el contribuyente es pagar,
¿no? Es decir, ha cumplido con su sanción, ha pagado y ha cumplido. Sin embargo, lo que hizo la Administración Tributaria posteriormente es emitir la resolución sancionatoria señalando que corresponde la clausura definitiva en aplicación de la Ley 100, ¿no? Entonces, acá vemos, como lo ha analizado esta sentencia y el Tribunal Supremo de Justicia, que existen dos actos administrativos firmes, ¿no? Por un lado, el acta de infracción, que ha sido cancelado, ¿no? Y en otro caso, la resolución de clausura definitiva, ¿no? Sin embargo, no existe un acto administrativo que haya anulado el acta de infracción. Por tanto, el contribuyente, al haber pagado lo que es la multa convertida, ¿no? Haberse acogido a la convertibilidad de la sanción de clausura por multa, ya el acta de infracción ha quedado firme con cosa juzgada. Es decir, en este caso la administración tributaria no podía sancionarle al contribuyente dos veces por el mismo hecho. En este caso se ha vulnerado lo que son los derechos al debido proceso y defensa, la cosa juzgada, en este caso también la seguridad jurídica y nuevamente, bueno, no dos veces por el mismo hecho, ¿no? Bien, hasta acá, y muy particularmente en este caso como tal, podemos señalar que la nulidad por la cual la administración tributaria o los efectos de la nulidad del acto administrativo no van a dar posibilidad a la administración tributaria de que pueda modificar o pueda subsanar sus errores, ¿no? Entonces, acá es importante ver y hacer un paréntesis respecto a los criterios de nulidad y anulabilidad del acto administrativo. Entonces, cuando hablamos de nulidad, y si nos remitimos a lo que es la ley de procedimiento administrativo, hace una diferenciación entre nulidad y anulabilidad del acto administrativo. Y muchas veces cuando se habla de nulidad, nos referimos también a elementos esenciales del acto administrativo, por ejemplo, la competencia, el fundamento, la causa, el fundamento, el objeto que sea lícito y demás, ¿no? Y cuando hablamos de anulabilidad, bueno, ya nos referimos a otros aspectos más procesales, ¿no? Que no tenga que ver con nulidad del acto, ¿no? Entonces, ya revisando los aspectos o los principios o los requisitos para la nulidad de los actos administrativos en su carácter procesal, la anulabilidad puede ser sujeto a convalidación, ¿no? Siempre y cuando el contribuyente o el afectado o el administrado no reclame de manera oportuna. Entonces, la normativa o este principio de convalidación establece que no le ha causado ningún tipo de afectación al contribuyente. Entonces, se convalida el acto. En cambio, cuando hablamos de nulidad del acto administrativo, este ya no se puede subsanar muchas veces, ¿no? Y este es un ejemplo claro en el cual la decisión del Tribunal Supremo, o en el caso podría ser de la Autoridad de Impugnación General de Impugnación Tributaria, va a ser una decisión que no se puede subsanar, sino se va a quedar firme, es decir, la administración tributaria no va a poder volver a emitir un acto, se queda de esa, se queda la nulidad sin posibilidad de que se pueda subsanar, porque en este caso hablamos de la nulidad del acto administrativo, ¿no? Por vulneración, en este caso, del derecho, principalmente a no dos veces por el mismo hecho, non bis in idem, ¿no? Bien, acá veamos otro ejemplo de procedimiento sancionador y vulneración del non bis in idem, ¿no? El resguardo de la garantía del non bis in idem no corresponde que la administración tributaria sancione en dos oportunidades el incumplimiento al deber formal de presentación de toda la información cuando ésta ya fue requerida y sancionada en una primera oportunidad en el mismo procedimiento de determinación. Bueno, lo que ha sucedido en este caso en concreto ha sido que se le ha notificado al contribuyente con una orden de verificación, ¿no? Y además, obviamente, de identificar cuál es el alcance de la fiscalización, impuestos, periodos fiscalizados, se le ha pedido información, un requerimiento de información donde generalmente se pide documentación relacionada con el alcance. Si es el IVA y el IT y el IUE, bueno, pues se pide facturas, medios de pago, contratos, qué sé, cualquier tipo de información que acredite que los hechos fiscalizados han sido realizados efectivamente, ¿no? Pero muchas veces el contribuyente no presenta la información, ¿no? Entonces, como no presenta la información, se le elabora un acta de infracción, no se un acta de infracción, pero se le elabora un acto administrativo en el cual se le va a establecer
lo que es el incumplimiento al deber formal de presentar información o documentación solicitada en una fiscalización. ¿No? Ahora, si la administración tributaria insiste o puede requerir nuevamente información, bueno, pues según normativa y de acuerdo a las facultades establecidas en el Código Tributario, artículos 66 y 100, bueno, podríamos que entender que la administración tributaria podría pedir información dentro de un procedimiento de fiscalización de manera reiterada, ¿no? Sin embargo, lo que no podría hacer es repetir, solicitar la misma información y sancionar dos veces por eh, el mismo hecho como tal, es decir, no presentar la información requerida en el procedimiento de fiscalización. Lo que sucede en este caso, ¿no? En la orden de verificación se le pide una información eh, y el contribuyente no la presenta, ya tiene una sanción, una multa, ¿no? Posteriormente, la administración tributaria le solicita o le emite un nuevo requerimiento de información, pero solicitando dentro de otra información también la misma información requerida en una primera instancia. Entonces, en este caso en concreto, al haberle sancionado en dos oportunidades por la misma conducta, se estaría vulnerando lo que es el principio o la garantía de no dos veces por el mismo hecho, ¿no? Ahora bien, generalmente eso también ocurre cuando en procedimientos de fiscalización, eh, producto de una impugnación, ¿no? Pongamos como ejemplo, eh, y es de un caso en concreto, ¿no? Pero pongámoslo como ejemplo, por una fiscalización que tenía como respaldo importante los depósitos bancarios a las cuentas de un contribuyente. Entonces, para la administración tributaria, los depósitos bancarios efectuados a la cuenta de un contribuyente, bueno, pues eran elementos suficientes como para establecer ingresos no declarados y establecer deuda tributaria en consecuencia por el IVA, por el IT y por el IUE, ¿no? Bueno, producto de la impugnación, y en este caso ya se han visto recursos de alzada, jerárquicos, sentencias por parte de contenciosos administrativos, ya por lo menos unas 5, 10, o sea, casos similares en los cuales el Tribunal Supremo de Justicia de manera uniforme le establece, ¿no?, a la administración tributaria, anula obrados hasta la vista de cargo, porque los depósitos bancarios a las cuentas de un contribuyente no pueden ser o no son elementos suficientes para establecer el perfeccionamiento del hecho generador de un tributo, en este caso el IVA y el IT, y establecer ingresos no declarados, sino la administración tributaria tiene la obligación de verificar otros elementos más, ¿no?, para poder identificar o para poder respaldar su presunción. Entonces se anulan obrados hasta la vista de cargo, ¿no? Y en la vista de cargo, lo que hace, antes de emitir la vista de cargo, lo que hace la administración tributaria es nuevamente presentar un requerimiento de información, ¿no? Entonces van a requerir, señor contribuyente, solicitamos una conciliación de sus extractos bancarios, ¿no? Y nuevamente el contribuyente responde y le dice, bueno, pues esos depósitos bancarios son producto de otras actividades y no tengo, digamos, la conciliación. Y la administración tributaria sanciona con esta multa de incumplimiento al deber formal por no presentar información, documentación dentro de una fiscalización, y vuelve a emitir un requerimiento eh, solicitando la misma información, ¿no?, la conciliación de extractos bancarios, ¿no? Y el contribuyente nuevamente reitera y le dice, bueno, señores de la administración tributaria, no tengo esa información. ¿Por qué? Porque son diferentes extractos o depósitos que me han efectuado y por diferentes conceptos, pueden ser préstamos, que sé, ¿no? Entonces, la administración tributaria ante esa respuesta vuelve a sancionar, ¿no?, al contribuyente con esta misma sanción, ¿no?, por no presentar toda la información. Entonces, ante este hecho, obviamente ya estamos ante la vulneración de este principio de la garantía y el principio de no dos veces por el mismo hecho, ¿no? Entonces, se puede dar esta situación, el producto de esta sentencia, pues obviamente ya podemos, en la futura impugnación, o la impugnación que ya se está tramitando, bueno, pues pedir o reclamar ante la autoridad judicial que la administración tributaria está vulnerando esta garantía, ¿no? Bien, pasemos a ver, y ya es el último de las sentencias que vamos a analizar, que es la sentencia constitucional plurinacional número 100, quebrado 2014,
que es producto de una acción de inconstitucionalidad abstracta, perdón, promovida por un asambleísta, ¿no? De la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y bien, lo que ha hecho es, en esta sentencia, que es importante analizarla, ¿por qué? Porque en esa sentencia vamos a ver cómo el Tribunal Constitucional aplica diferentes tipos de principios, ¿no? Del ámbito penal al ámbito administrativo tributario, ¿no? Y básicamente lo que ha establecido el legislador, o ha modificado el legislador en una ley, es básicamente lo que es la sanción de clausura por la no emisión de factura. Ha modificado el Código Tributario y ha establecido la sanción de clausura inmediata, y también ha establecido la sanción de clausura definitiva ante la reincidencia. Es decir, como hemos visto, la primera contravención por no emisión de factura tiene como sanción 6 días, la segunda 12, la tercera 24 y la cuarta 48. Entonces, la quinta sanción, en caso de reincidencia, pues, tendríamos que hablar de una sanción de clausura definitiva del local comercial. Eso establecía la norma en su momento, ¿no? Y también había añadido un tipo penal de comercialización de facturas sin el hecho generador, ¿no? Entonces, la acción de inconstitucionalidad abstracta iba dirigida a la sanción de clausura inmediata y definitiva, y también a la desproporcionalidad de la pena en este nuevo tipo penal. Bien, lo que hizo la sentencia constitucional, obviamente, para verificar y analizar los alcances, o para poder sustentar y verificar si evidentemente esta normativa incluida está de acuerdo a los parámetros del, del, de la Constitución Política del Estado, no es verificar primero, en primera instancia, cuáles son los principios limitadores del poder punitivo del Estado. Y en este caso ha visto la intervención mínima y subsidiariedad. En este caso, en el derecho penal, no solo puede intervenir en aquellos casos muy graves que atenten bienes jurídicos protegidos importantes, no justificándose en consecuencia el poder punitivo del Estado, ya que no existen otros modos no penales de intervención en el conflicto. Bueno, se tiene que ver con la añadidura, con el establecimiento de un nuevo tipo penal, ¿no? También la proporcionalidad de la pena, ¿no? Realizada por el legislador al momento de tipificar el delito, ya sea con dolo o con culpa. Bueno, pues evidentemente hay una diferencia. Cuando hablamos de dolo, ¿no? Hablamos de la intención, ¿no? La alevosía y la premeditación de consumar un hecho tipificado, ¿no? En la normativa. En cambio, cuando hablamos de culpa, hablamos de la comisión del hecho delictivo, pero sin la planificación, ¿no? Estaba dentro de la concepción de la persona que infringe la norma, poder no infringirla, pero bueno, por un descuido como tal, lamentablemente, bueno, comete el ilícito como tal, ¿no? Y también dentro de los grados de participación están la tentativa o la consumación, ¿no? La pena o sanción impuesta debe ser proporcional a la gravedad del delito cometido, considerando el bien jurídico protegido, además del grado de responsabilidad del autor. Y obviamente el debido proceso, que engloba diferentes tipos de garantías, ¿no? En este caso, el derecho a la defensa, ¿no? Que vamos a ver la importancia ahora. Ahora bien, el artículo 170, el procedimiento de control tributario, ¿no? La normativa que ha sido declarada inconstitucional, vamos a ver, por esta, y que fue añadida por la ley 317 de la gestión 2012, ¿no? Que señalaba que una vez verificado la no emisión de factura en un operativo de control coercitivo, bueno, pues procedía lo que es la sanción de clausura por 6 días, 12 días, 24 días, ¿no? Hasta 48 días, la cuarta vez, ¿no? Y la quinta vez, bueno, pues también eran 48 días, ¿no? Pero en este caso añadió: concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el parágrafo 2 del artículo 164 de este código, ¿no? En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido. Entonces, por un lado, establecía esta modificación normativa que una vez advertido el ilícito o la contravención de no emisión de factura, la clausura era inmediata. Y en caso de la reincidencia máxima, ¿no? Posterior a la reincidencia máxima, la cuarta, la quinta, ya lo que correspondía era la clausura definitiva. Bien, entonces, eh, la sanción de clausura justifica, ¿no? El Tribunal Constitucional señala: la sanción de clausura se justifica de acuerdo a las normas constitucionales, ¿no? Es decir,
Evidentemente, la Constitución establece la obligación que tenemos todos los bolivianos, que es de tributar en función a nuestra capacidad contributiva, ¿no? Y obviamente la penalización en caso de evasión fiscal. Y nuevamente recordar que la recaudación, ¿no? Lo que señala esta sentencia, la recaudación tributaria va, digamos, dirigida, obviamente, para que se puedan prestar otros derechos como tal, ¿no? Derecho a la seguridad, eh, en el caso de los recursos suficientes como para poder eh, sustentar instituciones públicas como, por ejemplo, la Policía Boliviana, ¿no? Que nos brinda una especie de seguridad jurídica, una seguridad interna, la Fuerza Aérea, seguridad externa, qué sé yo, y otros derechos como el derecho a la locomoción de un lugar a otro, con el establecimiento o con los proyectos de carreteras, el derecho a la salud, con establecimientos de salud, centros de salud y demás. Entonces, señala, la sanción de clausura está justificada, ¿no? Porque todos estamos en la obligación de tributar, ¿no? Evidentemente. Pero la sanción de clausura es la más grave, ¿no? Pues no solamente afecta el patrimonio del contribuyente, sino también de manera aleatoria afecta los derechos de las personas que están vinculadas a la actividad económica, en este caso, los trabajadores y por ende las familias de los trabajadores que también requieren ese ingreso económico para poder sustentarse, ¿no? Entonces, ¿qué señala? La sanción de clausura inmediata y definitiva en caso de por la no emisión, al ser una sanción grave, dice, ¿no? Justificada la sanción, pero grave, corresponde, se aplique de manera irrestricta el derecho a la defensa en un proceso previo. Es decir, no corresponde que se establezca la clausura de manera inmediata, sino se tiene que dar la posibilidad al contribuyente de que pueda presentar sus descargos ante un eventual error por parte de la administración tributaria en el operativo del control positivo, ¿no? La sanción de clausura es legítima, ¿no? Es siempre y cuando exista un debido proceso, ¿no? La sanción de clausura inmediata y definitiva por no emisión de factura de manera reincidente vulnera el derecho al debido proceso y defensa, ¿no? Básicamente por lo que se ha señalado. ¿Por qué? Porque no solamente afecta el patrimonio del contribuyente clausurado, sino también de manera aleatoria vulnera los derechos de los trabajadores y el sustento de los trabajadores, ¿no? Entonces, por tanto, hay una manifiesta inconstitucionalidad, ¿no? De la sanción de clausura inmediata y de la clausura definitiva. Respecto al ilícito penal incluido en esta ley de emisión de facturas, notas fiscales y documentos equivalentes sin hecho generador, este artículo o este tipo penal señalaba el que de manera directa o indirecta comercialice, coadyuve o adquiera facturas, notas fiscales o documentos equivalentes sin haberse realizado el hecho generador grabado, será sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 6 años. Bueno, acá lo que ha cuestionado el Tribunal Constitucional es básicamente que existen tres conductas diferentes, ¿no? Y ha visto el principio de legalidad y de taxatividad. Bueno, en primer lugar, comercializar es diferente a coadyuvar que adquirir. El que comercializa facturas sin que exista hecho generador, bueno, pues lo está realizando básicamente con la conducta de dolo. Es decir, tiene la planificación, la premeditación y la alevosía de vender y comercializar productos, perdón, facturas, sin que exista la comercialización o la venta de algún tipo de producto. Diferente al alcance y al concepto de coadyuvar, ¿no? Es decir, colaborar en la venta. Que la colaboración podría ser sujeto o no de conocimiento, puede ser con dolo, puede ser con culpa, ¿no? Y finalmente la conducta de adquirir, ¿no? Que también es diferente a la de comercializar, coadyuvar, ¿no? Es decir, el que está comprando las facturas sin que exista el hecho generador como tal o la venta del producto, ¿no? Entonces, estas tres conductas, ¿no? Lo que hizo el legislador, ¿no? Nuevamente, es colocarlas en un solo saco y establecer una sola pena de 2 a 6 años. Es decir, lo que ha revisado el Tribunal Constitucional haciendo su test de constitucionalidad es ver, no existe proporcionalidad de la pena por las tres conductas, ¿no? No se identifica si existe dolo o culpa, eh, no se identifica si existe respecto al grado de participación,
la consumación, ¿no? La tentativa, y quién tiene mayor responsabilidad, si es el que comercializa, el que coadyuva o el que adquiere, ¿no? Entonces, básicamente, como el tipo penal y el legislador no ha aclarado esta figura o el alcance de cada uno de estos tipos o participación dentro del tipo penal como tal, lo ha declarado inconstitucional, ¿no? Y bien, respecto para terminar ya, respecto al tipo penal perdón, a la sanción de clausura inmediata y definitiva, bueno, ha señalado que mientras no se tenga un procedimiento o el legislador no establezca un procedimiento, bueno, pues se va a aplicar lo que es el procedimiento común establecido en el artículo 148 para la no emisión de factura, es decir, elaborar el acta de infracción, que el contribuyente tenga 20 días para la emisión, para la presentación de sus descargos, y posteriormente se emita la resolución sancionatoria que valore los descargos, y una vez que la resolución sancionatoria se emita, dar la posibilidad al contribuyente de que pueda impugnar, y una vez impugnado, una vez resuelta la controversia en el caso de que se confirme la resolución sancionatoria, recién la administración tributaria sancionará al contribuyente con la sanción de clausura que le corresponda de acuerdo a la reincidencia, ¿no? Entonces, con esto podemos, con estos ejemplos que hemos podido traer, que he podido traer para el presente curso, podemos evidenciar cómo el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Eh, verifica o ha verificado o ha utilizado, mejor dicho, diferentes tipos de derechos, principios y garantías constitucionales para poder sustentar sus razonamientos. Y también podemos decir que esta es una labor que realiza el Tribunal Supremo porque es un tribunal más garantista de los derechos del contribuyente. Si hacemos una revisión de análisis de varias sentencias emitidas por el tribunal siempre, para resolver una controversia, aplica, ¿no? Jurisprudencia indicativa respecto a los alcances del derecho al debido proceso, derecho a la defensa, non bis in idem, ¿no? Y también algunas veces utiliza precedentes judiciales anteriores, la ratio decidenti de una jurisprudencia anterior para poder sustentar sus fallos, ¿no? Entonces es más garantista, pero en definitiva aplica lo que son los derechos y garantías constitucionales. A diferencia, bueno, lamentablemente de la administración tributaria, que ellos generalmente aplican la letra la letra de la normativa, pero muchas veces sin ingresar a este tipo eh, de razonamiento en función a principios, derechos y garantías constitucionales, ¿no? Entonces, es importante para, ya sea para la administración tributaria, para servidores públicos, es importante para los operadores de justicia, ¿no? Jueces, propio Tribunal Supremo de Justicia, que hemos visto que también emite fallos contradictorios, ¿no? Es importante, más aún todavía para el asesor tributario, conocer cómo resuelve el Tribunal Supremo de Justicia las controversias, cómo resuelve el Tribunal Constitucional las controversias, ¿no? Porque en realidad es una herramienta, ¿no? Útil para poder diagnosticar o para poder advertir un posible resultado en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos hacer, y es importante, ¿no? Ir revisando, ir anotándose, ir separando, ¿no? Como generalmente lo hacemos los abogados, y obviamente ustedes también lo hacen, es ir verificando, revisando, resaltando, ¿no? Y obviamente ir realizando ese trabajo dinámico de establecer líneas jurisprudenciales para ver si una sentencia, ya sea del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, ha sido reconducido, ha sido confirmado, ha sido tal vez explicado de mejor manera, ¿no? Y de esta forma, obviamente, procurar establecer un sistema tributario, que es lo que queremos también, ¿no? A través de estos cursos y a través de diferentes capacitaciones, queremos tener un sistema tributario más justo, en el cual, obviamente, se pueda respetar lo que son los precedentes judiciales, administrativos, precedentes constitucionales, y que también lo hagan de la misma forma la propia administración tributaria y, conforme a lo que hemos visto, también la autoridad de impugnación tributaria. Bueno, eh, esa sería mi participación respecto a la ponencia que tengo el día de hoy, y si tienen consultas al respecto, por favor,
pueden realizar, ¿no? Hola, muy buenas noches, Milton. ¿Cómo está, estimado Vladimir? Hola, hola, ¿cómo estás, querido Milton? Saludos desde la ciudad de Sucre. Excelente, felicitarte por tu magistral exposición, querido Milton. Solamente una consulta, a modo de comentario. En tu experiencia, querido Milton, sabemos que por mandato y imperio del artículo 203 de nuestra Constitución, las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. En función de ese artículo y en tu experiencia, eh, ¿cuán exitosos te han resultado, si lo habrías aplicado, eh, como jurisprudencia, las emanadas y promulgadas por nuestro Tribunal Constitucional, obviamente en el ámbito tributario? Bien, gracias por la Perdón, consulta. perdón, Milton. Antes, igualmente saludar a mis queridos amigos Boris y a Cristian, quienes nos han desde hace 2 días ilustrado también con su conocimiento, un reconocimiento para ellos. Claro, claro. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos de este lado actualmente, ¿no? Y bueno, pues es, como les había comentado, importante conocer lo que es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, pero muchas veces la cita que se realiza de jurisprudencia constitucional, ¿no? Y haciendo tal vez un adecuado análisis, verificando el precedente constitucional dentro de la ratio decidendi de una sentencia constitucional, en ocasiones no es acatado ya sea por la administración tributaria, algunas veces por la propia autoridad de impugnación tributaria, ¿no? Entonces, no pienso que hay que desanimarse, sino en todo caso ir fortaleciendo y ir conociendo más para ir sustentando lo que son nuestros reclamos, porque al fin y al cabo lo que hacemos cuando asumimos defensa de un cliente, de un contribuyente, es analizar el caso y obviamente reclamar en función al derecho legal aplicable y la jurisprudencia como tal, ¿no? Pero puedo responder a la consulta que muchas veces no es aplicado, ¿no? Pero lo bueno que nuestro sistema normativo, bueno, pues también establece lo que es la jerarquía respecto a autoridades, no te da la razón a la autoridad regional, entonces reclamas ante la autoridad general, no te da la razón la autoridad general, bueno, pues está el Tribunal Supremo. Y muchas veces el Tribunal Supremo, como lo había señalado luego de revisar una buena cantidad de sentencias, es garantista, ¿no? El Tribunal Supremo sí es un tribunal un poco más garantista que otras autoridades. Entonces, tendríamos que ir por esa línea y seguir fundamentando nuestros escritos, obviamente con sentencias del Tribunal Constitucional, su carácter vinculante y también con sentencias del Tribunal Supremo, ¿no? Muchas gracias, Milton. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, por su congregación dentro de este webinar que hemos querido proponer, ¿no? Para todas las personas que están interesadas en el ámbito tributario, que estamos constantemente en el ámbito tributario y obviamente requerimos de diferentes insumos y experiencias de otras personas. Siempre se aprende, nunca vamos a dejar de aprender, ¿no? Por más experiencia que consideremos que tenemos, el ámbito tributario es muy rico y es un ámbito tributario muy apasionante y lo bueno de la especialidad es que siempre vamos a tener diferente tipo de situaciones que nos van a hacer revisar libros, consultar con colegas, y inscribirse a seminarios y ver, digamos, diferentes tipos de alternativas para poder ejercer nuestra actividad de la mejor manera. Entonces, con esto quiero agradecer a todos y me despido con un saludo muy atento a todas las personas inscritas. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.